vamos a ver una rastra. Ahí tienen. Esto es un tractor, digamos, articulado, se llama, de doble tracción de ruedas iguales, y está llevando una rastra de doble acción. Esos discos cumplen dos acciones. Los paquetes de adelante tiran la tierra para afuera de donde está, del centro de la pasada. Y los que están atrás, fíjense que la están volviendo a tirar para adentro. Hacen como una doble inversión del pan de tierra. Tienen escotadura los discos, eso, que permite cortar el rastrojo que puede haber, cortar malezas y demás. Y fíjense los cilindros hidráulicos que tiene ahí, ¿no es cierto? Esos cilindros hidráulicos, ahora van a ver, ahí se levantó la rastra. ¿Cómo hizo para levantarse? Bajó las ruedas. ¿Y ahí qué están haciendo? Fíjense, se están plegando los cuerpos, los trenes laterales, digamos, sobre los trenes centrales, para poder doblar en un radio de giro más chico, o para poder transportarlo. Muchas veces las herramientas de labranza necesitan ser, las herramientas en general del campo, necesitan ser anchas para cubrir mucho ancho, y con una velocidad. Las tareas agrícolas habitualmente se hacen en el orden de 5, 6, 7, 8 kilómetros por hora, no mucho más que eso. Entonces yo, para poder hacer mucha superficie en poco tiempo, tengo que recurrir a herramientas cada vez más anchas. Y ese ancho, obviamente, me complica a posteriori el transporte, ¿no? El transporte, por ejemplo, para ir de un campo al otro, yo tengo que ir por un camino, por una ruta. Entonces, los fabricantes de maquinaria se las tienen que ingeniar para hacer herramientas que se puedan plegar y puedan achicar su ancho a 3,5 metros, que es el ancho máximo permitido de transporte de herramientas en la vía pública, ¿no es cierto? En rutas, en definitiva, y en caminos. Entonces, o hacen herramientas que se pliegan, o hacen herramientas que se puedan tirar de punta, de manera que no ocupen más allá de 3,5 metros de ancho. Y bueno, son cosas que son importantes. Pero vieron, esto es un ejemplo, una tarea de tracción, netamente de tracción, y además la tarea secundaria, como decía Cristian hoy, es plegar los discos en las cabeceras, o cuando paso de trabajo a transporte, o al revés, de transporte a trabajo, tengo que desplegar los discos. Y eso se hace con aporte de energía hidráulica, ¿no? Cilindros que se abren y se cierran, se despliegan, digamos, en forma lineal. Muy bien. Otras herramientas que se suelen usar y que pueden llegar a ver en alguna medida son estos descompactadores, como este que tienen acá abajo, que se llama Paratil. No tengo videos del Paratil, pero esto de hacer herramientas cada vez más anchas para poder cubrir más superficie en menos tiempo, lleva a que tenga que usar tractores cada vez más grandes y pesados que puedan tirar esas herramientas, ¿no? Y esos tractores más grandes y pesados, obviamente, me llevan o me conducen a tener problemas de compactación en el suelo con el tiempo, ¿no? Entonces, cada tanto es necesario recurrir a estas tareas que son de descompactación, pasar un implemento, una reja por allá abajo, que vaya rompiendo las capas compactadas que se van generando y que no dejan básicamente explorar el perfil del suelo por parte de las raíces de los cultivos, ¿no? Estas son tareas de enorme esfuerzo de extracción, porque hay que llevar esa lámina ahí enterrada en el suelo a bastante profundidad a veces, y bueno, requiere tractores obviamente de mucha potencia y mucho peso. En general, para poder hacer tareas de tracción importantes, se requiere mucho peso en los tractores, ¿no? Y para otras labores más livianas, vamos a ver, no se requiere tanto peso. Entonces, una de las características que tienen los tractores es que se lastran, es decir, se le agrega peso, lastres metálicos a las llantas de las ruedas, o se llenan las cubiertas con agua. Cada una de esas cubiertas, por ejemplo, que ven ahí, se le puede agregar el orden de 400 litros de agua, 400 kilos de agua. Entonces, de esa forma se hacen los tractores más pesados y se combate una de las pérdidas de potencia importantes que tienen los tractores cuando están tirando cosas pesadas, que es el patinamiento. La rueda empieza a patinar. El suelo agrícola, obviamente, es un suelo deformable, no es una ruta, ¿no? Tiene que ser deformable para que el cultivo pueda encontrar ahí los nutrientes que necesita y el agua.
no puede ser un suelo duro. Pero bueno, en ese suelo deformable el tractor tiene que encontrar reacción. Y la encuentra en base a tener suficiente peso y a tener, como ven en esta imagen de acá, ¿qué tienen? Duales, se le ponen duales, es decir, una segunda goma, y aumento la superficie de contacto rueda-suelo, y con eso mejoro la capacidad de tracción, es decir, reduzco el patinamiento. Muy bien, les decía, no tengo videos de descompactadores, pero bueno. Sí, una de las cosas que obviamente se siguen haciendo y se vienen haciendo desde hace muchos años, después de las labranzas venían lo que es la siembra. La siembra se utilizan, las máquinas llaman sembradoras, que son básicamente unos cuerpos que llevan, unas máquinas que llevan unas tolvas. Fíjense que acá hay dos trenes, uno delantero y uno trasero, con dos tolvas, ¿no? Seguramente la de adelante es de fertilizante y las dos de atrás son de semilla. Esta seguramente es una sembradora de grano fino. Fíjense el ancho importante que tienen. Y esta sembradora, fíjense que tiene una segunda lanza acá, ¿ven? Ahí está trabajando, y tiene una lanza importante acá para ser tirada cuando trabaja. Pero acá tiene una segunda lanza. Cuando la tiro, la voy a tirar en esta dirección, ¿no es cierto? Voy a girar las ruedas estas y la voy a tirar en esta dirección. Y esta máquina, el fabricante se las tiene que ingeniar para hacerla con un ancho total así, de 3,5 metros. Tiene que comprimir todos los cuerpos para que entren en 3,5 metros y la pueda tirar de punta por la ruta sin problema. Les decía, acá adelante va el fertilizante y atrás la semilla. En general, cuando se incorpora la semilla en el suelo, se le coloca al costado o en el mismo surco unos granitos de fertilizante como arrancador, ¿no? O sea, hay una fertilización de base. Se siembra y se fertiliza simultáneamente. Esto que ven acá es una sembradora ya de gruesa, tienen los cuerpos de siembra separados, están más distanciados. La sembradora de fina tienen los cuerpos distanciados en el orden de 20 centímetros, 17, 20 centímetros, y los de gruesa, los surcos, van a un poquito más de distancia, a 52,5 o a 70 centímetros. Cultivos de fina son básicamente los cereales de invierno, trigo, avena, cebada, centeno, arroz. Y cultivos que se siembran a grandes distancias entre hileras son básicamente el maíz, el girasol, el sorgo y la soja. La soja se puede sembrar también a 35. Pero bueno, la sembradora de grueso, digo, tiene además la dosificación que hace es monograno. Siembra los granitos separados uno de otro. Mientras que las sembradoras de fino, como esta que vemos acá, y esta, no, perdón, esta es de grueso también, y esta, tiran un chorrillo de semillas, no requiere una siembra de precisión, porque ya quedan 10 minutos para la reunión, porque el cultivo después compensa las fallas en la siembra. Vamos a ver algún videito de una sembradora. Esta se llama sembradora de Erdril. Tiene una tolva principal importante, alejada de los trenes de siembra, estos son los trenes de siembra, y en esa tolva lleva gran cantidad de semilla y fertilizante. Y es muy ancha y permite, como no tiene la tolva arriba de los cuerpos, permite plegar la sembradora, los cuerpos laterales, digamos, sobre los centrales, para transportarla. Esta no puedo plegarla porque tengo las tolvas encima, ¿no es cierto? Se me caerían las semillas. Fíjense, este es un video de una sembradora de tipo autotrailer, de Tedeschi. Fíjense, es una máquina que, ¿qué es lo que hace? Rota en forma hidráulica, digamos, rota y baja en forma hidráulica. Y con esa misma lanza pasa de transporte a trabajo, fíjense, en el término de 1 minuto. Van a ver, este video dura 1 minuto aproximadamente. Ahí la giró, la pasó de la situación de transporte que venía a la situación de trabajo y ahí la está bajando. Esa sembradora baja y ya puede clavarse en el suelo y empezar a sembrar. Se busca eso también. Un participante importante, digamos, en la maquinaria agrícola argentina es el contratista. El contratista es una persona
es la persona que es la dueña de las máquinas, pero que no tiene tierra. Y lo que vende es su servicio de prestación de trabajo de máquina, ¿no es cierto? Te brinda el servicio de siembra, de pulverización, de cosecha, es muy común, y cobra o un porcentaje de la producción o te cobra por hectárea. Pero obviamente el tipo lo que gana es de hacer muchas hectáreas por hora. Entonces, obviamente quiere cada vez máquinas más anchas que produzcan o que trabajen mayor superficie en la menor cantidad de tiempo posible. Esa sembradora que vieron ahí se llama de tipo autotrailer. Rota sobre un eje, digamos, y en forma hidráulica, y pasa de trabajo a transporte en forma muy rápida. Esta que vamos a ver ahora es una air drill, de esas que tiene una gran tolva central con la semilla y el fertilizante. Fíjense el ancho de la máquina, 18 metros tiene de ancho. Ahí tiene un conjunto de cilindros que van a permitir el plegado de la máquina. Es de Pringle Stancy. Tiene que ir copiando el suelo cada uno de estos órganos de siembra. Fíjense cómo se mueven cuando están trabajando. No, 96 líneas de siembra tiene a 19 centímetros cada una. 96 por 19, si hacen esa cuenta, les da el orden de 18 metros. 18 metros de ancho de trabajo. Tiene una capacidad de trabajo, dice en el video, en el orden de 100 hectáreas a 200 hectáreas por día. Y la tolva lleva 12.000 litros entre fertilizante y semilla. Transporta todo el fertilizante y la semilla desde esta tolva central hasta los órganos de siembra por una corriente de aire que genera una turbina. Esa turbina habitualmente es movida o por la toma posterior de potencia del tractor o por un motor hidráulico, pero lo que transporta la semilla y el fertilizante es una corriente de aire, por eso se llama air drill en inglés, porque es sembradora a aire sería, ¿no? A ver si sigue un poquito. Es un video comercial, ¿no? Fíjense cómo van copiando los distintos órganos el suelo. Bueno, sigue un poquito, pero lo voy a cortar porque si no, no vamos a ver el resto. Pero bueno, son máquinas, fíjense el tamaño de las máquinas, 20 metros de ancho, imagínense una máquina de 20 metros de ancho. Y ya les digo, esa máquina, la capacidad de trabajo, las hectáreas hora se calcula como el ancho por la velocidad de trabajo, por 0,1. Estos trabajan a 7, 8 kilómetros, hagan 20 por 7, les da 1.400, ¿no? 20 por 7, 140, perdón. Divididos por 0,1 les da 14 hectáreas por hora, hace esta máquina. Yendo a 7 kilómetros por hora. Bueno, en siembra de grueso se usan dosificadores precisos que tratan la semilla grano a grano. Fíjense, esto es un dosificador neumático. Hay una corriente de aire de un lado que absorbe, chupa aire y por unos agujeritos es retenida la semilla que está del otro lado. En este caso una semilla de soja, ¿ven? Y hay siempre algunos elementos internos que, esto se llama enrasador, que sacan semillas sobrantes. Ahí quiero que en cada agujerito vaya una sola semilla, ¿no? Estos son los que se utilizan para granos gruesos, digamos, para maíz, para girasol, para sembrar con precisión esos cultivos. Bueno, vamos a seguir. A ver. Después les voy a pasar igual. Otras máquinas que se usan después de la siembra, entre la siembra y la cosecha yo lo tengo que cuidar al cultivo y aplicar básicamente productos fitosanitarios. A veces aplico productos antes de sembrar, como por ejemplo acá, en un barbecho se llama, digamos, mato las malezas antes de sembrar. Y a veces tengo que proteger el cultivo de los hongos, de las bacterias, de las malezas, de las plagas que vengan, ¿no? Para eso se usan pulverizadoras. Básicamente es una máquina que puede ser autopropulsada. Fíjense el despeje que tienen las máquinas autopropulsadas, mucha altura para poder pasar por encima de los cultivos sin dañarlos, ruedas relativamente finas para poder
meterse entre los surcos sin pisar plantas, ¿no? Y bueno, y estos barrales que también tienen un ancho importantísimo, del orden de 30, 40 metros, y estas máquinas pueden viajar en el orden de 20 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora, trabajan bastante más rápido. Algunas tienen sistemas de censado de malezas, como esta, que detecta malezas y en lugares donde hay malezas pulveriza, y en el lugar donde no hay, no lo hace. Pero bueno, hay mucha tecnología alrededor de esto. A ver, ¿hay algún videito acá? Creo que había un videito de PLA. PLA es la empresa líder, digamos, en producción de pulverizadoras junto con Metalfor. Y últimamente la compró John Deere, les decía. ¿Ven? Ese es el barral. Ahí se ubican los picos o pastillas que producen distintos tamaños de gota. Ahí, a veces se requieren gotas más grandes, más chicas. Y bueno, esas distintas pastillas me proveen eso. Fíjense el botalón, yo les decía, eso es el botalón. 30 metros de ancho tiene, 35 metros. Y trabajando a 20 kilómetros por hora, 30 por 20, me da 60 hectáreas en una hora, puede hacer una máquina de estas. Fíjense la altura. Y bueno, todos los elementos del sistema de compensación de oscilaciones que tiene que tener ese barral, ¿no? Para cuando agarra algún pozo en el campo, eso, mantenerse estable, Fíjense lo estable que va, Eso es de fibra de carbono. Un botalón de fibra de carbono que básicamente lo que hace es reducir el peso y conseguir mayor longitud, digamos, con menos estructura, con menos resistencia de la estructura. El acero es muy pesado, digamos, imagínense 20 metros para cada lado de la o 15 metros para cada lado de la máquina, la palanca que hace, ¿no? Algo a 15 metros, sostenidos del centro. Entonces, algo que sea liviano, como la fibra de carbono, ayuda mucho. Me queda un minuto, vamos a ver. Otra de las máquinas que intervienen son las fertilizadoras. Hay máquinas que son fertilizadoras que son tiradas por tractores o montadas, y otras que son también autopropulsadas, tipo tractorcito que llevan una gran tolva. Hay una cinta acá debajo de la tolva que trae el fertilizante hasta acá atrás, y unos platos que están acá atrás lo distribuyen. ¿Ven estos platos que tienen unas paletas? Lo distribuyen. Estábamos con fertilizadoras. Yo les decía que fertilizadoras, hay básicamente autopropulsadas y hay también de arrastre. Estas ya son máquinas, fíjense, que esparcen el fertilizante en forma centrífuga, a través de unos platos que tienen paletas, o a través de una trompa, como tiene esta acá, esta que es montada, tiene una trompa oscilante, que va hacia un lado y hacia el otro, movida por un cigüeñal, digamos. Pero en definitiva, lo esparcen al voleo y en superficie, no era como el fertilizante que yo ponía en la sembradora que lo incorporaba en el suelo, ¿no es cierto? Estas lo tiran en superficie, al voleo, en toda la superficie. Y esto me permite darle comida al cultivo, digamos, de alguna forma, una vez que ya está implantado, después que lo sembré. Porque yo una vez que lo siembro, no puedo volver a meter otra máquina que fertilice y que incorpore el fertilizante, porque no puedo remover más el suelo, ya está el cultivo sembrado, ¿no es cierto? Entonces, nada, esto me permite fertilizar por encima del cultivo y llevarle la comida, digamos, al cultivo de alguna forma, ya en el momento que lo requiere, cuando está creciendo, cuando está desarrollándose, cuando está produciendo las flores, los frutos y demás. Entonces digo, fertilizadoras autopropulsadas, centrífugas, son todas estas, tiran el fertilizante en forma centrífuga, con unos platos con paletas, como les decía, o a través de una trompa oscilante, y hay otras que son neumáticas. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Una de las empresas líderes en fertilización, se me colgó acá, es Fertex, que es una empresa que produce fertilizadoras autopropulsadas, que son estos Terragator, digamos, son como unos tractorcitos, pero lo único que hacen es llevar una tolva con fertilizante, ¿está bien? Se desplazan a mucha velocidad y cubren anchos muy importantes con esas, ¿ven? Este es el tractorcito. Pero esto yo no le puedo enganchar una sembradora, o a lo sumo puede llevar una tolvita, pero no está pensado, digamos, para arrastrar otra cosa que el fertilizante por el campo. Tiene también una
Está medio feo el video. Tiene también una cinta transportadora en el medio de la tolva que lleva el fertilizante hacia atrás y lo deposita, lo tira sobre unos platos que están girando. Y esos platos son los encargados de distribuir. Ahí se ven los platos girando. Se ve medio pixelado, no sé. Se ve feo. Pero bueno, esto en definitiva lo que hace es cubrir de vuelta mucha superficie en muy poco tiempo, porque tiene anchos muy grandes, en el orden de 30, 35 metros, 40, y va también a 30 kilómetros por hora, entonces puede hacer en el orden de 70 hectáreas por hora tranquilamente, ¿eh? Tiene una capacidad de trabajo muy grande. Fíjense, ruedas relativamente estrechas, ¿eh? Una tolva importante que le permite llevar mucho fertilizante y en consecuencia evitar tener que andar recargando frecuentemente, ¿eh? Bueno, estas cajas que se ponen ahí son para calibrarla, para determinar cuánto está tirando a uno y otro lado. Está medio ruidoso este videíto. Otra forma de distribuir fertilizante, así en forma al voleo, en superficie, es lo que se llama fertilizadoras neumáticas. Son parecidas a esa sembradora Ardil. Tiene una tolva, acá, una tolva de fertilizante, y transporta el fertilizante desde esa tolva hasta los lugares donde se distribuye en forma neumática, con una corriente de aire. Fíjense que la empresa que la está haciendo es PLA. Si se fijan, la máquina es muy parecida ¿a qué? A una pulverizadora, ¿no es cierto? Usa la misma lógica, el mismo tipo de máquina, de motor, con un despeje importante y demás, nada más que reemplaza el depósito de caldo, digamos, de líquido que lleva la pulverizadora por una tolva de fertilizante granulado sólido. Y el barral que usa la fertilizadora lo transforma un poco, nada más que en vez de llevar líquido, mangueras con líquido, ahora va a llevar una manguera que va a llevar granos movidos por una corriente de aire. Perdón, a ver. Acá. Bueno, esta tiene la ventaja que en vez de salir el fertilizante desde un solo lugar, que es el centro, fíjense en las fertilizadoras centrífugas que veíamos, el fertilizante sale desde el centro y se distribuye hacia los costados. Y eso hace una aplicación bastante desuniforme. Esta sale desde distintas mangueras que descargan en distintas bocas que hay a lo ancho del barral. ¿Ven? En estas bocas. Y pega el fertilizante en esos deflectores. Y eso hace que el fertilizante se distribuya, pero en un sector bastante más chiquito. Entonces es mucho más uniforme la distribución de fertilizante respecto a una centrífuga, ¿no? Tiene también mucha capacidad de trabajo porque tiene un ancho muy importante, por una velocidad importante también me da una gran capacidad de trabajo, pero le gana un poco a la fertilizadora centrífuga en la precisión, digamos, en la cantidad de fertilizante que está echando, la uniformidad de distribución de fertilizante. Pero son relativamente bastante más costosas que una fertilizadora centrífuga, que es sencillamente un par de platos atrás con unas paletas que giran. Esto tiene todo un botalón con un sistema hidráulico que se pliega y demás, que lo encarece mucho, ¿no? Pero bueno, existe también esto. Vieron qué máquinas complejas, ¿no? O sea, son máquinas que realmente tienen un conjunto de mecanismos y de cosas que las hacen realmente muy complejas y obviamente muy costosas también. Vamos a ver. Bueno, y el final de la historia, digamos, sería esto. Las máquinas que cosechan el producto que estamos haciendo, ¿no? Tenemos cosechadoras de granos, como estas que tenemos acá. Esto que ven acá es soja, esto que ven acá es trigo. El cabezal sojero y triguero es el mismo, tiene un molinete adelante que va girando y va acercando el cultivo hacia una barra de corte que corta el cultivo acá abajo, y mete todo hacia adentro. Acá, este es el cabezal girasolero que tiene unas bandejas acá. En el girasol y en el maíz, el cabezal se encarga, el girasol, de sacar el capítulo, que está en la parte superior de la planta,
se corta en la base el capítulo y se mete solo el capítulo a la máquina. Y en el maíz lo mismo, la planta se chupa para abajo, el cabezal la chupa para abajo, desprende la espiga del resto de la planta y lo único que entra a la máquina es la espiga, que es el choclo, digamos, el choclo envuelto por la chala, ¿no? Y ahí adentro se separa luego el grano de la estructura que lo contiene. Hay un video que muestra todo lo que hace una cosechadora. Las cosechadoras en inglés se nombra como combine. Combine porque combina un montón de labores que hace la cosechadora. Fíjense, acá lo está captando al material y hay un sinfín ahí, o unas lonas, unas cintas con unas correas que lo transportan hasta acá, hasta el medio. De acá del medio lo sube un embocador y acá se empieza a separar, digamos, el grano de la estructura que lo contiene. Ahora vamos a ver un videito. Un video de Claas, que es una de las máquinas líderes, digamos, en cosecha. Ahí se ve el molinete, fíjense. El molinete va girando en la medida que la máquina va avanzando. Y acá tengo un embocador que me sube el material hasta este elemento. Eso que se ve ahí es el sistema de trilla. La trilla es un cilindro que está girando contra una superficie cóncava que está acá abajo. Entonces, por fricción y por impacto, se libera el grano de la espiga y de la estructura que lo contiene. Lo libero el grano, lo dejo suelto, y después ya lo tengo que tamizar y limpiar. Ay, perdón, a ver. Perdón, no lo tengo que interrumpir porque se me corta. Ahí está. Esto es la trilla. Esto libera el grano de la estructura que lo contiene. Acá está lo que llama un sacapajas, un elemento que hace un movimiento de vaivén así, que sacude el material y libera al grano de la paja que puede estar, en la que puede estar metido. Y acá abajo hay un sistema de limpieza. Ahí está mostrando distintas alternativas de elementos de trilla. Se ve medio pixelado. Esto se llama sacapajas. Separa la paja del grano, el grano cuela y viene hacia acá, hacia una parte que hay un ventilador, y el ventilador sopla la granza, es decir, las partículas chiquitas que colaron, las sopla y las tira para afuera, y el grano cuela por unas zarandas hacia la parte inferior. Y luego por un sinfín y por una noria se llevan hasta la tolva de la cosechadora. ¿Está bien? ¿Se fijaron la cantidad de tareas que hace una cosechadora de granos, no? Capta el cultivo, capta sobre todo la parte donde están los granos, ¿no? Libera primero el grano, con lo que se llama trilla, un cilindro que está girando contra un cóncavo. Esos granos luego pueden pasar, parte de los granos pueden pasar mezclados con la paja hacia atrás, entonces el sacapajas realiza movimientos que permiten que el grano cuele hacia abajo y llega a la limpieza. La limpieza es la parte de abajo, que está el ventilador y una zaranda que están oscilando. El ventilador ayuda a soplar, digamos, toda la granza hacia atrás. Hay que tener cuidado con la regulación del ventilador, porque si le doy mucha potencia al ventilador, aparte de la granza me va a soplar el grano también, ¿no? Y si le doy poca potencia, bueno, no voy a llegar a soplar toda la granza y se me va a ensuciar mucho el grano y voy a llevar el grano sucio a la tolva, y en consecuencia me lo van a pagar menos al grano, ¿no? Entonces hay un equilibrio medio justo, digamos, entre el caudal del aire para soplar la granza y no soplar el grano. Pero bueno, son cosas que ya más específicas. Pero es una máquina muy compleja. Otras máquinas, acá ya no tengo videos, que se utilizan son lo que llaman picadoras de forraje. Recién veíamos lo que era cosecha de granos. Después se cosecha forraje muchas veces para darle a los animales, ¿no? Como alimentación, y producir lo que se llama carne. Producimos granos o producimos carne. Agricultura o ganadería. Bueno, los animales a veces pastan en el campo directamente, o a veces uno genera lo que se llama reservas forrajeras para los periodos donde no se produce pasto, en invierno sobre todo. Hoy día también existe mucho lo que se llama feedlot, vieron ese engorde a corral. Entonces, en esos corrales los animales están quietitos y uno le acerca todos los días la comida. Y tiene que hacer una
una ingeniería, digamos, para darle comida a todos esos animales todos los días, bastante importante, digamos. Hay que hacer reservas enormes de forraje. Fíjense, eso es maíz, eso que se ve ahí es maíz, y esta máquina lo que está haciendo es cortar la planta desde el tallo, desde abajo, ¿ven? Que está quedando muy poquito de maíz acá, y la agarran a esa planta unos rodillos que la transportan y es picada la planta en pequeños pedacitos. Y esos pequeños pedacitos se llevan a un lugar, se compacta, se pasa muchas veces el tractor por encima para sacarle todo el aire y se cubre con una lona que se le ponen neumáticos encima muchas veces para hacer lo que se llama silo, una forma de conservar el forraje. Ahí intervienen unas bacterias que lo acidifican al forraje y se mantiene bastante tiempo en esa condición. Se mantiene húmedo el forraje, se mantiene con la humedad con que se cosechó. Esta es una forma de conservar el forraje. Picar el maíz o el sorgo es lo que más habitualmente se pica, a veces también las pasturas de alfalfa. Se pica y se lleva a un silo, y después se va sacando ese silo, se va sacando cada vez que se necesita y se les da a los animales. Otra forma de conservar forraje es esta que seguramente la han visto en el campo alguna vez, ¿no es cierto? Es lo que llaman una enrolladora. En este caso se cortan pasturas de alfalfa habitualmente, o cebadilla, o distintas pasturas consociadas, leguminosas y gramíneas. El pasto se corta, se deja en el campo que se seque, lo que veíamos antes se conservaba en húmedo. Todo esto, el picado del maíz y el sorgo, se hace en húmedo. El forraje mantiene la humedad con que se cosecha en el periodo de conservación. Acá no, acá el pasto yo lo corto, lo dejo que se seque hasta llegar a un 20% de humedad, se corta con el 80% de humedad, se deja que se seque con el sol nomás y con el aire, hasta el 20%, y luego se empaqueta con estas máquinas que se llaman enrolladoras, o a veces también se producen fardos, enfardadoras se llaman las máquinas. Son máquinas complejas, que estas absorben muchísima potencia, fíjense, en forma, a través de la toma de potencia, que hace girar todos los elementos, las correas y demás que tiene, y en forma hidráulica, va haciendo, con unos cilindros, van apretando el rollo ese para que quede bastante compactado desde que empieza hasta que se termina de hacer. Bueno, esta es una forma de conservar el forraje para el ganado, digamos, pero una conservación en seco. Esos rollos tienen una forma cilíndrica así, y uno los puede apilar en el campo, los puede dejar, porque las fibras forman como un quincho, digamos, y si cae el agua de lluvia, en definitiva el agua escurre, no se incorpora al forraje y lo daña, ¿no? Los fardos, en cambio, los megafardos, hoy día se hacen fardos prismáticos de mucho peso, semejantes en peso a un rollo, digamos, pero eso sí, por ser cuadraditos, digamos, no escurren el agua, y en consecuencia, si uno produce eso, tiene que andar guardándolo bajo techo, ¿no? Bueno, esto es lo que yo había preparado para ustedes. Bueno, después hay otras máquinas más chiquitas. Estas son, por ejemplo, segadoras, cortadoras de forraje. Ese forraje que estaba juntando, o sea, enfardadora o enrolladora antes, es cortado previamente por una máquina que tiene unas cuchillas, que lo va cortando y lo va hilerando, ¿ven? Y la máquina, muchas veces, en general, viaja como excéntrica el tractor, al costado. ¿Por qué? Para que el tractor no vaya pisando el forraje que va a cortar a posteriori, ¿no? Entonces el tractor va por acá y la máquina va cortando el forraje al costado, sin haber sido pisoteado por el tractor. Esto se forma lo que llama una andana, se deja que el material ahí se seque, a veces se pasa lo que llama un rastrillo, unas ruedas, unas estrellas, digamos, son, que hacen girar el forraje y lo invierten para que si es necesario que se seque abajo, ¿vieron? Y a veces también esos rastrillos juntan más de una andana para que me quede una andana más gorda y la enrolladora no tenga que dar tantas vueltas para completar un rollo o un fardo.
Bueno, les decía, esto es lo que les había preparado. La idea eran 40 minutos, me quedé corto, me quedé recorto, pero bueno, otro año saldrá mejor, Osvaldo y Cristian. No, no, salió espectacular. Lástima el tiempo que nos condiciona la plataforma, pero en Sí, sí, es cierto. Ahí estamos hablando con unos compañeros, hay otra plataforma que se llama Jitsi, que parece que no te limita, pero no, todavía no la hemos probado, y no sabemos cómo funciona. Así que, pero bueno, sí, sí, vamos a sí. ver. En realidad esto tiene una licencia, la facultad tiene una licencia que Ah, nosotros también tenemos una licencia, no es pero la base. hay que sacar turno, ¿no? Para poder usarlo. Sí, no Y a sé, veces no está. ahora le escribí a la gente de sistemas a ver si me pueden habilitar la licencia extendida, porque había entendido que haciendo la cuenta en Zoom con el con el correo oficial ya era Sí. suficiente, pero bueno. No, Eh, tenés que sacar turno porque, claro, es una cuenta para toda la facultad, entonces muchas oh, veces no se puede. Pero claro. bueno, es lo ¿Ahí que hay. me Bueno, escuchan? sí, 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 sí. sí, A ver, Telmo, no, mira, nosotros tenemos el mismo nivel de exigencia respecto de cómo queremos dar. No es lo mismo una clase presencial que una clase por video, pero también creo que de alguna manera vamos superando los escollos, los problemas técnicos y demás, pero que la calidad y el espíritu con el cual uno brinda las cosas sigue intacto y por el contrario, hasta es la fuerza superadora como para poder sobreponerse a los inconvenientes que suelen aparecer. Me parece súper el tema de lo que nos presentaste y lo contaste. Claramente da para mucho más que, sí. bien decís, 2 materias con 80 horas. Y yo quería rescatar, antes de soltar la presentación de hoy, algunos conceptos que me parecieron súper y que hacen a la pasión que le logramos meter en nuestras especialidades a este tipo de dispositivos, ¿no? Algunos de los conceptos que me parece que manejaste que creo que son súper destacables es, existen ferias, existen lugares que nos juntan, nos reúnen a todos los argentinos y nos dan la visión, la visibilidad de nuestra industria, nuestra potencia y nuestra capacidad para con el mundo. De alguna manera somos anfitriones a nivel de tecnología, no es un tema menor, es un orgullo de alguna manera y que podamos manejar, así como fue el tema de Siembra Directa, el poder manejar desarrollos de tecnología y de equipos que son orgullo de desarrollo nacional. Me parece que el tema de las ferias en las cuales vos invitás es un tema que tiene que ser de alguna forma, así como uno recuerda, no sé, la fiesta de la cerveza o Claro. algunas fiestas patriotas para determinado tipo de situaciones. Cuando uno está hablando de ferias de tecnología, son espacios de altísima densidad de concentración de tecnología y de oportunidades, así como Aeroactiva o Escuadro, que creo que son para tenerlos en cuenta. El otro punto que me parece súper es también el destacar, nombraste no menos de unas 6, 7 marcas nacionales con trayectorias a lo largo de más de décadas, como más allá de sus éxitos como Sanelo, que bueno, cayó en algunas situaciones peores, pero Fertec, Plava, Sali, o sea, Metalfor, muchos quizás de los que nos están escuchando pertenecen a distintos lugares de la República, del Sí, es interior, probable, sí. y otros tantos capaz que los conocen simplemente porque son los sponsors de los autos de TC y que aparecen en los coches de carrera, pero en definitiva Claro, estamos hablando exacto, de industria sí, 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 metalúrgica sí. de alta potencia, de alta calidad, Sí, y que eso habla no solamente del rol que tiene la fabricación industrial local, sino también de otro rol protagónico que vos nombraste, que es el contratista. Entonces nosotros sí, siempre hacemos hincapié en el tema que las máquinas no son elementos autónomos, sino que gracias a Dios necesitan de los ingenieros y de gente pensante y de tipos operarios que que estén a la altura de las circunstancias como para poder hacer que todo esto funcione. Con lo cual, destaco el tema de la fabricación y la operación y el rol protagónico de los contratistas. El otro punto que me parece súper, nombraste una variedad enorme de distintos tipos de mm, dispositivos y sistemas que se encuentran como hidráulicos, mecánicos,
neumáticos. Sí, es increíble, las máquinas agrícolas son increíbles, son Es de locos, es complejísimas, digamos. impresionante, tal cual. Y no tal nos cual, metimos, no nos metimos en nada de agricultura de precisión, no saben las máquinas que hay nuevas hoy, o sea, existen las máquinas que se manejan solas en el campo, digamos. claro, No me pero quise meter con eso porque es otro mundo además, ¿no? el Pero existen manejo, máquinas sembradoras que siembran distinta cantidad de grano y fertilizantes en función de los distintos ambientes, ¿no? el Máquinas ritmo que que, pulverizan en distintos lugares en función de si hay o no hay malezas. claro, Hay una batería de tecnología que es increíble. Motores eléctricos, se está empezando a ver mucho. Siempre las transmisiones fueron o barras cardánicas, engranajes, cadenas, pero empezó a haber hidráulica y ahora se está volcando todo a las transmisiones eléctricas, digamos. Los dosificadores empiezan a ser eléctricos mayormente, y eso da una potencialidad enorme de poder variar la cantidad de semillas que yo estoy echando metro a metro, digamos. Es increíble la cantidad de máquinas que hay y complejidad que hay de las máquinas, ¿no? Por eso yo les decía, es como conocer Europa en 15 días, ¿no? Que dicen, viaje a Europa y conózcala en 15, es un continente Europa. claro, Yo tal no puedo cual, conocer en Buenos Aires en 15, la capital en 15 días, no sé qué. tal cual. Y No, con bueno, un las máquinas agrícolas es lo paquete, mismo, son un mundo, entonces bueno, y con es un darle un paquete de historia pantallazo muy... de por medio y de desarrollo que yo creo que no es menor. Fíjate que dentro de los conceptos que vos volcaste también, el avance de la tecnología está vinculado 100% con el tema de las necesidades. O sea, ahí el tema del Además, tiempo, el factor tiempo, lo explicaste varias veces, respecto al ancho de pasada, respecto de cuál es la velocidad de trabajo, y en definitiva, si pensamos que un contratista tiene que recorrer la distancia que tiene Argentina en sus campos sembrados, y bueno, ok, tenemos un Fórmula 1 sentado arriba de un campo que mañana, pasado mañana, va a estar a 200 kilómetros de distancia haciendo otra operación. Entonces, claro, ahí viene exacto. implícito un concepto que nos gusta siempre reforzar con Cristian, que es el de la confiabilidad. Es muy difícil que yo logre asumir un compromiso técnico-económico de trabajar en un campo si no voy a tener el fierro, si no voy a tener el dispositivo que va a estar realmente funcionando. Entonces Claro. ahí viene colgado el otro tema, que es, ok, tengo tecnología muy variada, tengo dispositivos de distinto tipo, no tengo estandarización. Acá nomás en esta misma foto puedo tener distintos tipos de masas de puntas de eje, de neumáticos y de llantas. Entonces, Exacto. ¿cómo hago para poder mantener semejante monstruo cuando esto no va al taller oficial que se encuentra a 1500 kilómetros de distancia? ¿Cómo hago para poder restituir la calidad, el estado y condición de un dispositivo que está sujeto a fricción? ¿Cómo hago para ver los distintos materiales? Vos nombraste ahí una composición de ambiente operacional que me pareció, y con el último remate de los rollos, súper. Hay una combinación entre humedad, temperatura, corrosión, fricción. Hay manejo de Claro. lonas de plásticos, de elastómeros, de cauchos, de aceros aleados, sistemas de corte. O sea, estamos hablando, si se quiere, de la confluencia de lo que es el desarrollo tecnológico puesto arriba de un equipo de campaña, que es, o llegó al Grand Slam en estado físico y ganó, o no llegó. Entonces, Claro. digo, acá hay un factor económico que es súper y que habla de alguna manera de la necesidad que tiene la Argentina y el tipo de producción del campo de contar con un conjunto de ingenieros apoyándonos no solamente lo que es el diseño y el avance tecnológico para las complejidades que vienen. El cambio climático es uno más, el tema de el cómo los terrenos van quedando cada vez más improductivos, ¿no? Erosionado, Por exacto. problemas de salinas y demás cuestiones. Exacto. Entonces, toda esta dinámica creo que exige a los que amamos la profesión, y también es una oportunidad de trabajo brillante. Por lo cual, nada, me hubiese gustado, un poco como conversábamos con Cristian la semana anterior, el estar viendo a los 18 ingenieros que nos están siguiendo y poder intercambiar con ellos experiencias, porque creo que realmente esta unidad en particular, o sea, lo que es el campo para la Argentina y lo que es para nosotros, hace de una muy buena vibra de intercambiar con ellos cuáles son sus miradas
y posibilidades, ¿no? Pero bueno, un poco lo que hicimos con Cristian, Telmo, es dejar abierto a los chicos la posibilidad de que hagan en un chat, que nos manden una serie de preguntas o consultas que les surjan, como para poder linkearlos a las respuestas. Sí, por supuesto. Tienen mi mail, me pueden consultar, si quieren preguntarme algo ahora, no hay problema. Pero sí, por supuesto, siempre a disposición, no hay problema. Y bueno, y otra cosa que no les dije, Osvaldo, y me olvidé, es que la industria de la maquinaria agrícola es muy grande, muy profusa, pero muy cambiante también, a diferencia, qué sé yo, de la producción de autos, por ejemplo, ¿no? El campo varía en las condiciones económicas, cae el precio de los granos, sube el precio del gasoil y la gente lo primero que hace es dejar de comprar máquinas o si tiene plata sale a comprar máquinas. Entonces tiene una variación de demanda la fábrica de máquinas agrícolas que es terrible, es inabsorbible, digamos, por ninguna empresa. O sea, tenés años en que con la mitad del personal te arreglarías, y tenés años en que necesitas salir a contratar gente para producir todo lo que te demanda el sector, ¿no? Y cambia de un año para el otro eso, ¿eh? Viene un año malo y la gente lo primero que hace es no comprar máquinas o dejar de sembrar, es muy compleja, digamos, la dinámica económica de las fábricas de máquinas agrícolas. A diferencia, les digo, de una fábrica de puertas o ventanas para la construcción. Bueno, ahora con esta crisis del corona, capaz que se sienta un poco más en el resto de los sectores, ¿no? La crisis y demás. Pero en temporadas normales, otras industrias metalmecánicas, por ahí tienen una estabilidad, quiero decir, mucho más uniforme en temporal que lo que es las máquinas agrícolas. Es realmente muy cambiante. Mirá, Y muy difícil para las empresas, ¿no es cierto? Y para la gente que está ahí en la gerencia de andar tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Este último punto, Telmo, me parece también está muy bueno que lo hayas traído, porque fíjate que la variabilidad, tema, digamos, vinculado a las crisis que eran cada 10 años y que después pasaron a ser cada 6 y ahora mejoramos nuestro punto de cada 4 y ya no se sabe cada cuánto van a ser las crisis. Exacto. Pero también tiene como complejo esto que decís, ¿no? Que es los talleres metalúrgicos, los talleres tecnológicos, el tema de la incorporación de la electrónica, involucra que para cualquiera de estos fabricantes tengan un plantel que para poder mantenerlo a lo largo del tiempo tenés que tener cierto grado de estabilidad. De estabilidad, exacto. De qué fabrican, si no fabrican máquinas, que fabrican repuestos, y si no fabrican repuestos, que pueden hacer servicios. Pero hace que con semejantes golpes de la economía, de la variabilidad, de las secas, de la niño, la línea y demás cuestiones, hagan con que teams, equipos especiales de gente que está muy entrenada, capacitada y demás, se disuelvan, capaz en determinado momento no puedan estar más, o se tengan que dispersar en distintas cuestiones, y después volver a recuperar esa capacidad, esa potencia instalada, no es un tema que se arregle con plata. Entonces, me parece válido el tema de rescatar la calidad y la capacidad de los recursos humanos, como en definitiva también incide sobre un tema industrial. Y en la zona de Córdoba, Santa Fe, Rosario, la zona más rica desde el punto de vista agroecológico, productivo, si se quiere, tiene las industrias metalmecánicas, de industria alimenticia y de industria de campo más importantes. La cuenca lechera y todo es espectacular. A los que hayan tenido oportunidad, los que pertenezcan a la zona, Rafaela, zona y aledaños, Córdoba y demás, Villa María, es un placer el realmente ver lo que existe instalado en esos lugares y lo que son capaces de hacer. Con lo cual, nada, me parece muy bueno el punto que trajiste a memoria de la variabilidad en la Argentina. No es un tema menor. Eso genera músculo también, por todos lados. Exacto. Bárbaro. Telmo, ahí nos quedan 4:30, ¿no? Sí, nos queda poquito. Estamos. Se nos explica la bomba. Propongo lo siguiente. Telmo, deja de compartir la pantalla al resto de los participantes. Sí. Perfecto. A ver, dejar de compartir. Perdón, yo tendría que haberlo hecho antes. No. Está bien. Al resto de los participantes, compartan un poquito la cámara si quieren.
Y bueno, aprovechenlo a Telmo para las consultas que tengan. A ver. Deben ser todas dudas, porque con lo que les dije, la mayor cantidad de cosas deben ser dudas. ¿Cuántas tuercas tiene la Le llanta dije de un tractor? generalidades. Perdón, a ver. ¿Cuántas tuercas tiene la llanta de un tractor? Es una pregunta que... No, a ver, quizás no se animen o sea medio... Sí, no pasa nada. Pero nada, cualquier contribución de las que quieran dar es bienvenida. Es poco el tiempo, pero anímense y escriban. Sí, vamos a dejar abierto el foro como siempre en el Moodle para los que tengan consulta de todo tipo referido a lo que es máquinas agrícolas. Si no lo podemos salvar nosotros, vamos a molestarlo a Telmo para lo... Sí, no, para lo que nosotros estamos. Yo tengo dedicación exclusiva en la facultad, así que estoy para esto, digamos. O sea, está bien, hago otras cosas, no solamente hago docencia, pero obviamente estoy. Cuando necesiten, si no, por ahí no contesto en el momento, ¿no? Pero cuando tengo un tiempo lo contesto. Así que sí, no hay drama. Telmo, muchas gracias por compartir tu pasión. Y bueno, gracias por invitarme. La verdad me gusta mucho dar clases fuera de la Facultad de Agronomía, porque es todo un desafío, digamos, ¿no? Es como darle clase a los universitarios y después ir a dar una clase a un jardín de infantes, ¿no es cierto? Sí, en el sentido de que son públicos totalmente distintos, ¿no? Que uno se tiene que adaptar a esa gente que por ahí no está todo el tiempo hablando de plantas, de animales, de campo, no sabe cuál es la realidad del campo. Entonces uno tiene que bajar muchísimos decibeles y tratar de ponerse a la altura del que lo está escuchando, que es re difícil. A mí me cuesta mucho, muchas veces. Siempre trato de bajar y que por ahí no dar tanto, ni ser tan específico, pero por lo menos que se entienda algo de lo que doy, ¿no? O sea, mirá, rescato eso. Se entendió bastante. Espero que me hayan entendido, pero si no entendieron, no tengan dudas en preguntarme, hay un profesor que siempre dice, no hay preguntas estúpidas, puede haber respuestas estúpidas, pero siempre alguien que pregunta es una pregunta que yo me saco, es una pregunta que no la voy a tener más en mi vida, o sea, hay que sacarse las dudas, no tengan vergüenza, nadie tiene que tener vergüenza por preguntar algo porque le parezca, esto lo tendría que saber, ¿no? O sea, pregunten, no hay problema. Muchas veces nos preguntan y hay preguntas que no sabemos responder, obviamente. Uno tiene, como todos nosotros, tenemos nuestras limitaciones y hasta algún punto llegamos y después, más que eso no. Pero bueno, nada, un placer estar con ustedes y bueno, a su disposición. Bárbaro, un abrazo grande, Telmo, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande para todos. Gracias chicos, que tengan buena semana. Bueno chicos, cualquier consulta la escriben mediante el foro y la vamos a tener ahí, vamos a tratar de volcar las respuestas. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Gracias.